Hoy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban a la gente alegraban. Ellos también ya se fueron a Sion. Es un privilegio para nuestro ministerio Monte Olivar de la ciudad de Islip, Nueva York, poderte saludar por este medio, llegar a tu hogar y a tu corazón con esta enseñanza que presentamos en este día, bajo el tema ¿qué debemos entender para los últimos tiempos? A donde a la luz de la palabra podemos describir las profecías bíblicas descritas en la palabra del Señor, así como los acontecimientos de últimos tiempos y en el orden que está establecido en su palabra, para que puedas conocer los tiempos que vivimos actualmente y de acuerdo a la Escritura, los eventos escatológicos pronto a suceder. Sabemos que el mensaje de Apocalipsis tiene un mensaje claro en cuanto a doctrina de redención. En el capítulo 1, versículo 5, declara que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Asimismo, advierte a la iglesia de los peligros del pecado y de entrar en arreglos con el mundo, y enseña cómo adorar correctamente a Dios. Pero primeramente pondremos esta enseñanza en las manos del Señor para gloria y honra de su nombre. Dios y Padre Celestial, te damos todo el honor y toda la honra a usted, papá. Deseo agradecer por sus bendiciones y por su gran amor. Gracias por estar siempre presente en cada momento. Gracias por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Con esta oración deseo hacerte entrega de esta enseñanza. Deseo ponerla en sus manos, pues estoy seguro que solo así cada uno de los temas que me permito presentar en su nombre llegarán al crecimiento espiritual de cada una de las personas que oyen estos mensajes. Todo esto, Padre, se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. En la actualidad es muy difícil negar que estamos viviendo aquellos días postreros que anteceden a la venida del Señor por su pueblo. Vivimos en un mundo de caos y confusión en estos días. Muchas personas se cuestionan si estamos viviendo en los tiempos del fin. Probablemente en nosotros no haya escapado el oír mensajes en que el mundo se va a terminar, con todas las inclemencias del tiempo, terremotos, guerras y enfermedades y virus que están dominando las noticias diarias. No es de sorprendernos que unos estudios recientes muestran un interés que ha aumentado muy rápidamente sobre la profecía de los últimos días. Aún aquellas personas que no conocen la Escritura están pensando si es que el fin está cerca. Lo que es sorprendente es lo poco que muchos cristianos en realidad conocen sobre la profecía, pues muchos atemorizados no quieren ni pensar en el tema, y lo sorprendente es que ésta comprende casi el 40% del contenido total de la Biblia, que es más que cualquier otro tema en ella.
Aquellos que no predican los temas de profecía no están predicando un 100% de la palabra de Jesús, pues Él dijo en Apocalipsis 19:10, me postré a sus pies para adorarlo, pero Él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Cuando se le pregunta a los cristianos por qué no estudian la profecía más seriamente, las respuestas más comunes son porque los asusta o porque los confunde. Ambas respuestas nacen de una falta de conocimiento. Para el verdadero creyente la profecía ni asusta ni confunde, sino que es la llave para poder comprender el plan de Dios para la humanidad. El propósito de esta enseñanza es poder dar una base sólida para un mejor estudio de la profecía bíblica. Cuando el cimiento de un edificio es estable y sólido, toda la estructura es fuerte y puede soportar las fuerzas que de otra manera lo debilitarían y aún podrían derribarlo. De la misma manera es cuando el simiente de nuestro estudio es sólido. De esta forma ningún argumento de los burladores ni de los incrédulos podrá sacudirnos o debilitar nuestra fe. Es cierto que el mundo sigue alejándose de Dios y que la Biblia hace diversas advertencias que podemos percibir a nuestro alrededor, pero en Juan 16:33 Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Al entender lo que Dios dice sobre el fin de los tiempos en Mateo 24 y Lucas 21, en el mismo libro de Apocalipsis, estas palabras de Jesús, yo he vencido al mundo, traen paz a nuestros corazones, porque si hay razones por las cuales debemos de estar alertas y en oración, en vez de ansiosos y temerosos, pues hay mucha incertidumbre, más cuando vemos la maldad manifestada por todo el mundo hoy en día. La Biblia nos advierte que no debemos hacer predicciones precisas respecto a las fechas exactas del retorno de Jesús, pero su regreso es seguro y es muy posible que estemos viviendo en los últimos días antes que Él venga de nuevo. La Biblia dice, la noche está avanzado y se acerca el día, Romanos 13:12. Poco antes de regresar al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que un día Él volvería a establecer su reino, pero dijo que antes de que esto acontezca, ciertas cosas habrían de pasar, y en nuestros días estamos viviendo muchas de esas cosas. Por ejemplo, Él dijo que antes de su retorno, el Evangelio debería ser predicado en todo el mundo. Marcos 13:10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Eso no hubiese sido posible anteriormente, pero hoy sí lo es gracias a la radio, al internet y otros medios modernos de comunicación. También puede que hayas puesto tu atención en otra señal que Jesús dio, el intento final de Satanás para detener la obra de Dios por medio de un ataque masivo de maldad. Los enemigos de Dios tienen ahora acceso a modernas armas de destrucción masiva y nadie puede predecir cuál será el resultado de esto. Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿estás preparado para el regreso de Cristo? Puedes estarlo al volverte a Él y poner en Él tu
fe y confianza. No tomes a la ligera sus advertencias, sino entrégale sin demora tu vida a Jesucristo. Muchos se preguntarán, ¿cómo será el final? Pero quiero asegurarte que el futuro del mundo está firmemente en las manos de Dios y que este mundo, tal como lo conocemos, va a terminar cuando Dios intervenga para que se dé ese fin. ¿Significa esto que nunca vamos a tener guerras, plagas, desastres naturales que aparentemente provocan el fin de la vida, tal como ha ocurrido en el pasado? Ciertamente es posible. Dios no ha prometido librarnos de tales tragedias, pero estas no son el fin. Y aún en medio de esas situaciones podemos confiar en Dios, quien ha prometido estar con nosotros. Jesús dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo será el fin? Una cosa es cierta, la venida del Señor por su pueblo escogido será repentino e inesperado, y la mayoría de las personas no están preparados, al igual que en los días de Noé, cuando se desencadenó el diluvio. Una catástrofe repentina golpeará toda la tierra y ya será demasiado tarde para volverse a Dios. La buena noticia, mi hermano, es que no tenemos razón para temer ese día si nosotros estamos ya siendo conocidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Está tu fe y tu esperanza en Él? ¿Y estás buscando vivir para Él cada día? A lo largo de la historia ha habido personas que aseguraban conocer exactamente cuándo el mundo iba a terminar y claramente estaban equivocadas. Jesús dijo, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Mateo 24:36. Es raro escuchar un mensaje que explique la importancia de la profecía en el caminar de un creyente con el Señor. Y a pesar de eso, la Biblia le dedica más espacio a la profecía de los últimos días que lo que le dedica a todas las enseñanzas de Jesús. Pues el mismo Cristo enseñó más del infierno que del cielo, pues trataba de dar mensajes de advertencia para que los hijos de Dios no caigan en las garras de un engañador y mentiroso como lo es Satanás mismo, y te haga circular por esa puerta ancha que te lleva a la perdición. El Señor lo reprenda en este día. Él dejó preceptos, mandamientos y leyes para que puedan ser cumplidas, pues el incumplimiento de ellas lleva a una condenación perenne. Proverbios 19:16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Podemos observar que algunas veces se vuelve un poco confuso el poder entender el consejo de la profecía bíblica si no conocemos los eventos principales del final de los tiempos, cómo ocurrirán, cómo llegarán muchos en realidad. No hemos oído más de alguna vez de ellos, pero ha sido un tema más de prédica o de explicación bíblica y no se ha puesto el énfasis necesario para ser discernidos espiritualmente. El mirar hacia el futuro partiendo de los eventos que se desarrollan en la actualidad nos sitúa en un mejor punto de partida. En la actualidad, algunos cristianos como no cristianos manifiestan en su vida el no conocer a Cristo, por ende el no obedecer su palabra. Digo esto, por ejemplo, en el estado de la Florida, algunos años atrás se votó para obtener licencia para que pudieran casarse los homosexuales, siendo el mínimo requerido para la obtención la aprobación de un 60%, siendo el porcentaje real obtenido el 62%, llegando a superar las expectativas proyectadas.
Según encuesta realizada por el Pew Center sobre el panorama religioso en Estados Unidos, alrededor del 70% se identifica como cristiano. Pero viendo esto, vemos que aún los cristianos han votado a favor de estas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Siendo manifiesto lo expresado por Jesús en Mateo 24:12, pues siendo el principal motivo de lo que actualmente vivimos en nuestra época el aumento de maldad, pues la gente quiere vivir a su manera y no a la manera que Dios ha dejado establecida en su palabra. Podemos ver una sociedad viviendo sin el gobierno de Dios, y el temor de Dios no está en los corazones de la gente, y por eso lo han sacado de su vida. El Señor nos dice que en los últimos tiempos habrá una multiplicación de herejías, sectas y enseñanzas de error. Habrá enfermedades, escasez, eventos que en la actualidad se han multiplicado en gran medida, pues basta ver algunos noticieros nacionales e internacionales para ver la actualidad mundial. Cuando la maldad llegó al colmo en tiempos de Noé, vino el juicio. Cuando la maldad se agravó en extremo en Sodoma y Gomorra, vino el juicio. No podemos pensar que en la actualidad es diferente. Hay además otra cosa que el Señor habla en su palabra y nos la deja ver, y es una persecución para su pueblo, pues como dice Mateo 5:14, somos luz en medio de las tinieblas. Y eso les molesta, pues somos una conciencia en medio del desenfreno, y eso estorba los planes de maldad. Me llamaba la atención que naciones con gobiernos comunistas han comenzado a emitir restricciones para que no sea predicado el Evangelio del Señor, y a diseñar plataformas para controlar la vida de los cristianos. Los que conocemos el poder de este Evangelio sabemos que es más que vencedor, que cualquier arma forjada, es más poderoso que cualquier arma forjada por el hombre. Destruye fortalezas, hace oasis en medio de un desierto, y sobre todo cuando llegas a ese camino, Jesús, llegas a ese destino, la vida eterna. Es por eso que muchos quieren limitar su poder, pero hoy te digo, mi querido amigo, esto no podrán hacerlo, pues cuando en el segundo período de la iglesia perseguida, era cuando más miembros se unían a esta, haciendo una iglesia pura, pues los que entraban eran por convicción a una costa de sus vidas. Como lo que está pasando en la actualidad en naciones como Nigeria, han dado muerte a líderes de la iglesia, pastores que llegan con un propósito de edificar y cambiar y transformar vidas, aún arriesgándola de ellos mismos para poder expandir el Evangelio de Dios por todo el mundo. Asimismo nos damos cuenta de noticias siempre en contra de la predicación de la palabra, como medio de confortación al alma y al espíritu en medio de situaciones adversas como las que vivimos. Están irrumpiendo aún la privacidad de los hogares para encarcelar a las personas que profesan su fe en Jesús, aquellos que tienen sus cultos en línea, modalidad que ha cobrado auge en estos últimos días y que sabemos quedará establecido como método de poder llegar a los hogares y corazones con esas buenas nuevas del Evangelio, y aún forzando a los creyentes que traten de abandonar su fe y su fervor en ese Dios vivo y poderoso que vive dentro de nuestros corazones, que mientras palpite ese corazón es imposible dejar de hacerlo, pues dice la palabra en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De acuerdo a esa gran comisión encomendada por Jesús en los últimos tiempos, en los que había sido
tan fuerte ese anuncio antes de su muerte en Mateo 28:19 y luego después de haber resucitado y antes de ascender al cielo en Hechos 1:8, que deberíamos llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Entonces todos los principales eventos están detallados en la palabra del Señor para poder llegar a una vida eterna, finalmente morando para siempre con nuestro Señor, sin dejar de mencionar que el evento que precede la eternidad es el milenio, 1000 años de paz, el cual inicia con la llegada de los santos con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pues Él es quien da la inauguración. Apocalipsis 20 del versículo 1 al 15 lo menciona. Y la segunda venida no puede suceder sino hasta que el final de la gran tribulación, y eso no puede suceder sino hasta que el anticristo se sitúe en el templo de Jerusalén, declarando que es Dios. Ese es el evento que Jesús advirtió a Israel que observara como la gran salva del inicio, la gran tribulación. Jesús lo llamó abominación desoladora en Mateo 24, versículos 15 al 21. Pero eso no puede suceder sino hasta que haya un templo judío en Israel. No ha habido un templo desde el año 70 después de Cristo y no lo habrá sino hasta que los judíos oficialmente decidan que necesitan uno. Ellos no necesitarán uno sino hasta que Dios restaure la relación del antiguo pacto, con lo cual se inicia la semana 70 de Daniel, descrito en el libro del profeta en su capítulo 9 del versículo 24 al 27. Y eso no puede suceder sino hasta cuando la iglesia se ha ido con el Señor en ese arrebatamiento glorioso, más esperado que nunca en el pueblo de Dios. En la época actual, antesala de ese gran acontecimiento, llegamos al tiempo presente. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se refieren a un templo de Israel al final de la era. La única razón para un templo es poder restablecer y llegar a cabo las ordenanzas del antiguo pacto, en la cual la expiación de pecados era hecho con el derramamiento de sangre de animalitos. Recuerde que en un pacto intervienen dos partes, en este caso Dios y el ser humano, escogiendo Dios la modalidad a través que Él ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizar la vida eterna en Cristo Jesús. Sabiendo que la Biblia contiene los dos pactos, partiendo de la premisa que la palabra testamento proviene del vocablo latino que significa pacto. Acá en la gráfica en pantalla podrás observar los aspectos de mayor relevancia en ambos pactos y poder así discernir de una mejor manera este tema. Cuando Israel se establece como nación en el 14 de mayo de 1948 y en su guerra de los 6 días en 1967, fue una señal de que la era del dominio de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor y Babilonia. Durante 2500 años las naciones gentiles habían estado gobernando los asuntos sobre la tierra, pero ahora los eventos comenzarán a llevar a Israel al frente una vez más. El apóstol Pablo decía en Romanos 11:25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles, renacidos primeramente en incredulidad. Ezequiel 37:8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Israel permanecerá parcialmente a un lado hasta que el comienzo de la semana 70 y que la iglesia gentil haya llegado a su plenitud, es decir, un número predeterminado, y haya llegado a su destino. La palabra griega traducida como plenitud era un término náutico con frecuencia utilizada para describir el total cumplimiento de la tripulación y de la carga para poder llevar a cabo la misión de la nave. El barco no podría zarpar hasta que esos dos elementos estuvieran completos. De acuerdo a Pleroma Strong 4138, y entrado significa llegar al lugar designado, el Cercomai, Strong 1525. Entonces el velo le será quitado cuando Dios se le revele a sí mismo otra vez. Esto al renovar el antiguo pacto con su pueblo y más tarde hacer la transición de Israel del antiguo pacto al nuevo pacto. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Recordemos que si ellos no vuelven primero al antiguo pacto, no necesitarían un templo para adorar a Dios y restablecer el antiguo sacrificio. Esos tiempos están llegando y el pueblo de Israel está listándose para estos tiempos. La vaca roja está lista y preparada, examinada por medio de rabinos de más alta jerarquía para poder examinarla a profundidad, que cumpla con los requisitos descritos en la Torá. Con el inicio de la semana 70, el Señor está recogiendo a su pueblo a donde los dejó hace más de 2000 años para continuar con su obra redentora, tal como lo menciona su palabra en Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, mi hermano, te quiero también invitar a que te suscribas a este canal de YouTube y no te pierdas las enseñanzas que te ayudarán mucho a tu crecimiento espiritual. Asimismo, puedas visitar nuestra página ministerial en Facebook como Ministerio Cristiano Monte Olivar. Y si tienes una petición de oración, la puedes hacer llegar a nuestro correo electrónico ministerial, ministeriomonteolivar@gmail.com. Estaremos saludándote y orando por tu petición. El Señor te guíe, el Señor te guarde, el Señor te bendiga y el Señor te proteja. Nos vemos en la siguiente enseñanza, mi hermano.